Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ya, vamos a empezar. ¿Se está observando la pantalla? Recién, Ya. Sí se observa, ¿cierto? Cálculos geométricos. Ay, ¿se ve o no se ve? sí, Ya. Ay, carajo. La gripe. salud, cuídese. Salud, dos más. Ay. A ver, ya, voy a copiar esto. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. La gente ya no respeta ni cuarentena, nada, igual sale a tomar, igual. Les da igual, Es creo. que no le tienen No le tienen miedo al coronavirus, ¿no? al COVID. No saben en sí qué es lo que causa ese COVID. No, y ni siquiera saben cómo se paran diciendo COVID, que es cosa del diablo, dicen. Son giles para no intentar admitir algo que en cualquier momento nadie está libre. Y la verdad, yo he visto hasta personas caminar en la calle sin mascarilla y no sé, la verdad, estarán protegidos por el Espíritu Santo, habrán nacido de un ángel, no sé, pero creo que ni eso te podría salvar de este virus. Profe, pero una pregunta, tal vez un poco ignorante la mía, pero yo llegué a pensar a tal punto, no porque es una falta de respeto hacia uno mismo, ¿no? Las leyes, ¿no? Eh, y entonces yo digo, pero no habrá un momento en el que es un virus, o sea, creo que fue imposible evitar que se propague por todo el mundo. ¿Y usted cree que no hay un momento en el que realmente todos lleguemos a estar contagiados? Es lo que se quisiera, el contagio de rebaño, y generar una vacuna, no una vacuna, pero sí al menos defensas para que hagas tu vida normal, pues al final se veía que la gente en Arequipa se iba a contagiar y así a nivel nacional, pero bueno, al final debería ser la administración pública la que maneje, o sea, la que tenga la mano, pero no para imponer, sino para colocarse al menos en el lugar de los que estamos viviendo esto, pues. Por ejemplo, no sé si habrá alguno del grupo que vive en Arequipa o que tenga familia en Arequipa. Yo vivo en Arequipa. Gracias al menos lo bueno es que uno puede interactuar en distintas formas, ¿no? Yo me reúno a veces con ingenieros de Lima, ingenieros de Ayacucho, ingenieros que están en Mina incluso, y normal. Pero yo voy a lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, se deberían hacer medidas en Arequipa, en Moquegua, en distintos lados. ¿Y cuándo va el mandatario? ¿Cuándo va el presidente? Por ejemplo, acá en Arequipa las dos veces que ha venido han sido domingos. ¿Quién va a salir un domingo o cómo es que él cree realmente en su mente torcida? ¿Cómo cree
que va a observar la realidad de Arequipa un domingo. O sea, eso creo que ni siquiera un niño de 7 años estaría... No creo que no se dé cuenta de que un domingo pues no hay nadie. O sea, ¿qué vas a ver? Es lo mismo que si fueras a Moquegua, Ayacucho, vas un domingo, ¿qué va a haber? Que los hospitales están cerrados, que la gente esté en sus casas, que no hay nadie. Cuando dé una conferencia de prensa solamente estén los reporteros, los entrevistadores. O sea, es que la verdad, yo no aliento, pero tampoco desapruebo el hecho de que lo quieran vacar, porque si es un incapaz, sí es un incapaz, y lo está demostrando. Pero no solamente es incapaz él. Si tú analizas cómo están haciendo en las diferentes regiones a nivel nacional, tampoco lo saben manejar. O sea, hay muchas cosas que la gente como nosotros puede solucionar mucho más que los que están ahí en el poder. Solo que ellos están pues locos por el poder, están obsesionados por el poder y no les importa, la verdad. Y lamentablemente voy a decir algo que no me gustaría, pero no les importa ni siquiera que la gente se está muriendo o de hambre o se está suicidando, porque la verdad hay muchos que no lo soportan, no están soportando. El otro día vi que habían 341 o 600 suicidios, si no me equivoco. La situación ya ha llegado a tal punto que no se trata simplemente del virus. Y es que las autoridades no están haciendo nada. Nadie, la verdad, más que la familia, hace algo para que uno pueda soportar esto. O sea, tu familia y las personas que están alrededor tuyo son las que realmente pueden, al menos apoyarte, ¿no? Para que tú sigas. Yo entiendo, a veces me imagino ustedes salen a comprar, en la calle se encuentran con sus amigos, o de vez en cuando salen. Si toman todas las medidas, yo no veo por qué estaría mal. Pero si nos contagiamos, simplemente cuidarnos. Es la única forma. O sea, ya intentar decir no me voy a contagiar porque me lavo las manos, uso alcohol, ya es... No quisiera decir que a todos les va a tocar porque ese virus es horrible, ¿ya? Pero sí hay que prepararnos. O sea, siempre hay que tener en el botiquín ciertas medidas, hacer fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Se puede? Sí se puede. Si el Estado al menos diría, en vez de, discúlpenme lo que voy a decir ya, pero en vez de este burro del Yica decir que el dióxido de cloro hace bien a las personas, debería mencionarles, señores, miren, estos estudios se tienen. Él habla porque es autoridad y se cree con el derecho. Y así me imagino a nivel nacional hay muchos, ¿ah? Hay muchos gobernadores que hablan porque son pues autoridad y se creen con la autoridad. Pero bueno. No me gusta por eso hablar de política porque a veces no le veo sentido, pero bueno, pues uno tiene que avanzar. No depende de la política pública, depende de cada uno de nosotros salir adelante. Si tú preguntas qué es lo que ha pasado con los congresistas, tanto roban, el presidente y todo, igual las personas comunes y corrientes estamos haciendo nuestra vida. Estamos trabajando, estamos intentando salir adelante. ¿Quién se preocupa por eso? Solamente nuestra familia y nosotros, nadie más. Nadie más. Por lo tanto, si es que uno sale adelante, o si a uno le va mal, no depende tanto del Estado. Uno tiene que agarrar su vida, ordenarla y saber qué es lo que quiere hacer. Quiero estudiar, termino de estudiar, pero lo hago bien para que tenga un trabajo en el menor tiempo posible. Quiero, no sé, quiero trabajar también, me dan una oportunidad, la hago muy bien para que de ese trabajo me den una nueva oportunidad. No sé, quiero subir de puesto, hago bien el puesto donde estoy para intentar ascender. Eso va a depender de uno al final. Si el Congreso se disuelve o no se disuelve, es independiente de lo que suceda en cada una de las vidas de nosotros. Y yo pienso así, ¿no? Al final, lo que no le conviene al Estado es que entiendan las personas que la única forma en que salgan de la situación de pobreza o de necesidades, hasta a veces en necesidades extremas, que no tienen agua, no tienen luz y con lo que poco que pueden viven, es la educación. Créanme, muchachos, jóvenes y señoritas, que la educación es la única que te va a permitir salir de si es que tienes problemas económicos o tienes problemas a veces para comprarte cosas, en fin. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé en la universidad, a los 23 años, 24 años, ya dictaba mis primeras clases.
Me pagaban 5 soles por hora, claro, pero dictaban niños de primaria. Poco a poco me metí de docente en un colegio, pero para estar en el colegio ni siquiera tenía mi carrera terminada. Simplemente sabían donde había postulado que estudiaba una carrera de ingeniería. Y me metí a trabajar. Y empecé ahí, no me pagaba muy bien, me, me explotaba, pero me di cuenta realmente, porque viví algo que es un poco fuerte. Yo cuando empecé a trabajar he sido constructor para para haber terminado la carrera, para ser docente y estar ahorita hablándote, ya no lo he tenido fácil. Yo he sido constructor, o sea, he sido ayudante de construcción, cargando piedras y todo. Y también he trabajado en minería informal, ¿ya? Y yo con esa experiencia te diría, y créeme hijo, y me gustaría que se te meta en tu cabecita, algo que lamentablemente ustedes creo que solamente lo entienden cuando uno los jala y creen todavía que uno es el malo. Cuando te das cuenta que, no sé, no estudiaste, tuviste que utilizar tus manos, trabajar con lo poco que tenías, por ejemplo, los estibadores, los maestros en construcción, que no desprecio su trabajo porque yo lo he vivido, o sea, yo he trabajado con ellos. Pero cuando yo veía que venía el ingeniero civil a supervisar la obra, o sea, hay otro trato. Como dicen muchos, como te ven te tratan. ¿Y cómo te van a ver si no estudiaste, si no terminaste, si no te titulaste? Es imprescindible que ustedes hagan y terminen esta carrera. Y la ejerzan, que es lo principal. Oportunidades hay oportunidades jóvenes. Solamente mencionarles que se esfuercen. Yo sé que hay muchos de acá que de repente son mayores y ya trabajan y me van a dar la razón. Y los que son chivolos, que todavía, no me lo tomen a mal el término chivolo, es un vulgarismo, pero no es una falta de respeto. Los que son todavía muy jóvenes, o señoritas, muy señoritas, no pierden el tiempo, o sea, estudien. Si te están dando la oportunidad, o tú solito te estás pagando esta pensión, estudia, hijo, estudia, hija. No digas, hay una frase que me gustaría que se saquen de la mente. No debe valer la pena. ¿Por qué va a valer la pena? Estás estudiando para que después tengas una familia, tengas hijos y vivas solamente porque, bueno, pues tengo que salvar el mes. Yo no creo que se estudia para eso. A mí el estudio me ha permitido al menos, ¿no? En 4 horas ganar 200 soles. En 4 horas ganar 200 soles. Cuando hago una consultoría, gano en una consultoría, por ejemplo, en Petroperú estábamos detrás de un proyecto y Petroperú nos dice en su contrato que tenemos que postular. Permítame un momento. Hola, hola. Por ahora parece que nada, pero me imagino poco a poco ya lo iremos conociendo y van teniendo o sea, se van a soltar un poco más. Ya, les decía, por ejemplo, este proyecto de Petroperú nos pone, ¿no?, que las empresas que van a postular deban tener un récord o deban postular por proyectos de mínimo 10 millones de soles. Y el proyecto que nosotros queremos presentar y la cotización es más o menos ese valor. Y la empresa a la cual trabajo, claro que mis proyectos no salen, pues, pucha, tengo proyectos todos los meses, pero los proyectos que me salen me pagan el 10%. Imagínense, ¿no? Yo en mi vida, la verdad, habría imaginado que con solo mi capacidad, siquiera podía, no sé, tener una oferta de por encima de 500 soles en una hora. Y con esto, con esta de mi carrera, con los contactos que yo tengo y las relaciones, lo he logrado. Y la verdad, de verdad, yo sí creo
Creo profundamente en que la educación cambia la vida de las personas. Y me gustaría que ustedes lo entiendan. Yo soy una persona que, como se habrán dado cuenta, o sea, que, profe, usted se está haciendo proyectos, sí, no sé si les comenté, yo soy consultor de minería e industria de una empresa, y eso no significa que yo me vaya, pucha, voy a inflar pecho, que te voy a hablar, ¿qué te pasa? Oye, te voy a jalar porque tú no sabes. Al contrario, yo en mi vida profesional he entendido una frase que me la dijo Alfredo Alfaro, un importante especialista en recursos humanos. Primero somos personas y luego somos profesionales. Y créame que así yo, no sé, gane un proyecto y me paguen un sueldo de 100,000 soles, yo voy a seguir siendo el mismo docente que les explica con la pasión, con la paciencia, pero me gustaría que sea retroactivo, que ustedes me demuestren lo mismo, que le pongan empeño. Yo entiendo, a muchos les cuesta, pero hagan un esfuerzo. Créanme, créanme, y hasta yo sé eso, que ni siquiera he llegado al 10% de mi capacidad. Albert Einstein lo sabía, Stephen Hawking lo sabía. Brian May, el guitarrista de Queen, aparte de ser el guitarrista de Queen, es un doctor en meteorología y él sabe también que no está utilizando toda la capacidad de su cerebro. Por lo tanto, siempre ve por más. Siempre ve por más. Tú puedes. Al contrario, te estás engañando cuando dices no puedo, porque sí puedes. Pero tú crees que no puedes. Y esa creencia es más fuerte de lo que tu capacidad pueda dar. Ahí nomás quiero cerrar el comentario. Me gustaría que ustedes un poco, no todo es cuestión técnica. Me gustaría que ustedes entiendan que también tiene que haber un tiempo para conversar, hablar, hacemos chistes. A veces se habrán dado cuenta, yo hago mis chistes, aunque no sé si a todos les agrade, todos se ríen o quieren participar, pero intento llamar la mejor atención para que ustedes no vean como que, el profe, otra vez química. Bueno, ya pues estoy pagando una pensión y tendré que asistir. No, o sea, yo me gusta motivar, me gusta hablar, me gusta comentar porque en ustedes, si es que yo los conociera personalmente, en ustedes vería a un yo, o sea, a mí, más joven, con muchas expectativas, con muchos sueños, pero ahí muy. Sí, ingeniero, no le han dado el horario todavía. Todos los días se aprende. Así es. Como les estaba comentando, es importante que crean eso. Yo cuando era mucho más joven a veces creía, ¿no?, que el tiempo era mucha lo que me sobraba, pero en esta pandemia he entendido que lo mejor que puedas tener es valorar el tiempo, a quién le das el tiempo, con quién pasas el tiempo y qué es lo que haces con tu tiempo. Ya, eso nada más, muchachos. Me gustaría que ustedes agarren y no crean que química es un curso difícil. Si lo vas a creer, nunca te vas a dar cuenta si realmente te gusta o no te gusta. Y esto te puede servir, a este curso te puede servir. Bien. Bueno,
Eso, ahí nomás les dejo, ni siquiera lo piensen, tomen como un consejo. Ustedes saben que el consejo se acepta hasta de un conejo, hasta de un viejo, hasta de un joven. Un joven le puede dar consejos a una persona mayor siempre le va a dar consejos a los jóvenes. Y nada, pues muchachos, empecemos, ¿ya? Lo que les he dicho no es para que les baje la autoestima, les baje las expectativas, al contrario. Tienen una oportunidad y aprovechenla, muchachos. Están estudiando, son jóvenes, como sea, quieren salir adelante y simplemente utilicen esta oportunidad nada más. Sí, es profesor. Más bien, gracias. Gracias por sus palabras de aliento. Sí, profe, muchas gracias. En tal caso, empecemos ya. Eh, Esto que vamos a hacer el día de hoy se llama cálculos estequiométricos. Y no se pongan la traba de decir no puedo. ¿Ya? Cada día es un aprendizaje nuevo, es un tema nuevo y tienen que ir con una expectativa nueva, nada más. Si no aprendiste o no pudiste con lo demás, o sea, con lo anterior, ya, pasemos y sigamos adelante. A ver, métodos, ¿dónde está? Acá. Ya, vamos a empezar. Ya, y ustedes saben que acá hay muchas cosas que hablar y decir. Reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es aquella en la cual se va a cambiar la estructura, pero no la estructura física, o sea, no la estructura externa, sino también la estructura interna, las moléculas, los átomos. Cálculos estequiométricos son aquellos que nos van a permitir determinar las masas, los gramos, los moles, el volumen de ser necesario. ¿Sí? Ahora, las distintas operaciones matemáticas que permiten calcular la cantidad de sustancia se llama estequiometría. ¿Ya? Una reacción se produce en condiciones estequiométricas cuando las cantidades de reactivo están en proporciones idénticas a las de la ecuación ajustada. ¿A qué se refiere? ¿Se recuerdan que balanceábamos? ¿Se recuerdan? Hasta la semana pasada estábamos balanceando. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Ya. ¿Para qué nos sirve eso? Porque con eso nosotros podemos hallar masas, hallar volúmenes, hallar concentraciones, entre otras cosas. Bien, los datos sobre los reactivos y los productos no se expresan normalmente en cantidad de sustancia. ¿A qué se refiere? No se expresan generalmente en moles. Pueden expresarse en masa, en gramos, en volúmenes, en litros. La disolución es un método químico en el cual vamos a disminuir la concentración de algún químico. Disolver, disolución. ¿Qué significa disolver? Por ejemplo, tienes azúcar, la mezclas con agua, ¿qué es lo que estás haciendo? una mezcla, una disolución, porque se disuelve. Exacto, estamos disolviendo algo. Sí me escuchan, ¿no? Ya. Y en esa disolución se pueden encontrar los datos se pueden hacer cálculos para el volumen, para la masa, entre otros. Bien. Los datos sobre los reactivos, y ya bueno, ya expresé eso. ¿A qué se refiere con que no se expresan en moles? Por ejemplo, si yo tengo para combinar al agua y obtener al agua, necesito una determinada cantidad de hidrógeno con una determinada cantidad de oxígeno. Pero más que verlo con moles, necesito verlo con masa. ¿Cuántos gramos de oxígeno con cuántos gramos de hidrógeno? Bien, los pasos a seguir son: se escribe la ecuación química ajustada. ¿Por qué? Porque debe estar Balanceada.
Cuando hablamos de una reacción química balanceada, ¿a qué nos referimos? A que la cantidad de acá en estequiometría vamos a hablar así, los reactivos y los productos. ¿Qué son los reactivos? Son aquellos que se van a mezclar o combinar o van a interactuar entre ellos para obtener otros químicos, otros componentes. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? Ya, todavía no parece. Su silencio me lo dice todo. Los pasos a seguir son, vamos a escribir, primero balanceamos. Escribimos la ecuación ajustada a esos números que se colocaban. Calcular los moles de la sustancia dato. ¿A qué se refiere? El número de... Sí, ha pasado todo bien, todo bien. El número del moles, los moles, ¿qué eran los moles? ¿Qué eran los moles, muchachos, jóvenes señoritas? Las moléculas. Una unidad de medida. Exacto. Los moles son una unidad de medida. Bien. Por ejemplo, ¿cómo tenemos al agua? Tenemos una cantidad de moles de hidrógeno con una cantidad de moles de oxígeno que van a formar un mol de agua o 2 moles de agua. Va a depender de la reacción. Bien. Vamos a usar una relación estequiométrica y vamos a convertir los moles de la sustancia incógnita a una determinada medición, a un determinado valor en gramos, en litros, en fin. Tenemos algunos factores de conversión, por ejemplo, para hallar la masa sustancia por dato en gramos, la masa molar, la cantidad de sustancia en moles, una razón molar, la cantidad de sustancia incógnita y vamos a hallar al final la masa. Pero más que te marees con esto, lo vamos a hacer de forma práctica, ¿ya? Y de forma sencilla, lo más sencilla posible. Para evitar muchos de los errores que se cometen al realizar cálculos en las reacciones químicas, se utilizan factores de conversión. El factor de conversión es una fracción que relaciona las cantidades de dos sustancias contenidas en una reacción química ajustada, o cantidades de distintas magnitudes de una misma sustancia. Por ejemplo, tenemos el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Qué significa? Cuando tenemos una mezcla, cualquiera sea, una mezcla de componentes, ¿la gelatina qué es? Una mezcla de varios componentes. Para prepararse un poderoso ceviche, ¿qué reactivos se necesitan? O sea, ¿qué cosas vas a utilizar para poder obtener un ceviche? El limón es el ácido. El limón ácido, ya. A ver, ya participó una señorita. A ver, un joven. Ajo, ajo. Ajo. Siguiente. Señorita, a ver, una señorita otra vez. La sal, profe. La sal, ¿qué más? Joven ahora, un joven. Cilantro. Ya, cilantro, ¿qué más? ¿Qué más? Una señorita ahora. A ver, ¿cuántas señoritas han venido el día de hoy? Jessica Milagros, Jessica Alexandra, Isadeli, Carolina, Caterine. ¿Cómo? 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 ¿Podría repetir? No escuché muy bien. El pescado, profesor, tiene fósforo. El pescado. Ahora, ¿qué son ellos? Reactivos. Todos son reactivos. Todos ellos se van a poner en determinadas proporciones, ¿o no? Claro. ¿Cuándo? Ahora,
Tienes 2 puntos, ¿ah? ¿Qué pasa si le echamos demasiado limón? Demasiado, pero como si fuera un caldo de que estás haciendo, en vez de hacer un sudado de pescado así con lo que hierve del pescadito, lo haces así, un caldo así inmenso, así, mucho limón ya. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Será agradable? Profe, ¿Cómo? amargo. No, es amargo. Lo tosca al pescado. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Para este ejemplo, ¿por qué les he puesto ese ejemplo? Para que me entiendan. Si yo tengo de uno u otro reactivo mucha cantidad, puedo formar algo en exceso, saturar una reacción química. Una reacción química es el ceviche, ¿eh? Actúa el ácido cítrico que tiene el limón, actúa los componentes que tiene el pescado, actúa la sal, cloruro de sodio, el cilantro, todo lo que tú sabes que se utiliza, actúa. Ya, no sabes cómo se prepara un ceviche, ya, no sé, una taza de café, la cantidad de azúcar y la cantidad de agua en conjunto con el café. Si yo le echo demasiado café, tal vez no todo se disuelva. Si yo le echo demasiado azúcar, también tal vez no se disuelva. Y es que en los reactivos existen dos: el soluto y el solvente. El soluto es lo que se puede disolver y el solvente es lo que va a disolver. El soluto, en el caso de preparar un café, el café es un soluto. ¿Por qué? Porque se mezcla y se disuelve. El azúcar es otro soluto, se mezcla y se disuelve. ¿Y quién disuelve? El agua. El agua. ¿Ya? ¿Qué es todo eso? Son reactivos. ¿Cuáles serían los productos? El café. Ya sea que el café sea dulce o el café, entre comillas, le dicen chuma, ¿no? Pero es una reacción, se mezclan. Bien. Ahora, veamos. Un café muy, pero muy dulce, cuando le echas demasiada azúcar, no se va a terminar de disolver, no se va a terminar de mezclar. Cuando la solución tiene demasiado soluto, se llama sobresaturada. Cuando una solución es sobresaturada, cuando tengo mucho soluto y no se termina de disolver. ¿Ya? Y cuando tengo la otra solución, tengo una solución demasiado diluida. ¿Qué significa demasiado diluido? Porque tengo mucho solvente, tengo mucha agua. Cuando preparo un caldo, ¿acaso cuando preparamos el caldo le ponemos un trocito de pollito, una papita, le ponemos una cuanta verdurita y le ponemos 6 litros de agua? No, se diluiría todos los componentes. ¿Qué significa diluir? Que van a perder su esencia. Es lo mismo en la química. Si yo tengo demasiada agua y le pongo una pequeña cantidad de azúcar o de sal, no sé, ni siquiera se va a sentir el sabor. ¿Ya? Existen dos tipos. Los dos extremos son la solución diluida, cuando hay exceso de solvente, y la solución sobresaturada, cuando hay exceso de soluto. Ya no te olvides, el soluto generalmente es el sólido. Ya, generalmente, pero puede cambiar. Ya, eso lo vamos a ver dependiendo del ejercicio. Otra cosa que quería mencionar, que si nosotros hacemos reaccionar en exceso, una determinada sustancia, existe un reactivo en exceso y un reactivo limitante. ¿A qué se le llama reactivo en exceso y a qué se le llama reactivo limitante? Si hay exagerada cantidad de un determinado compuesto, ese compuesto, ya, hay exagerada, ese compuesto se llama reactivo en exceso. Los dos son reactivos, reactivo limitante o reactivo en exceso. Pero el de exceso no va a definir cómo se está obteniendo la mezcla. Fíjate en el ejemplo. Ya, mira acá el dibujito. Tienes 5 moles de uno y 5 moles del otro.
¿Ya? Necesitas 1 de A con 1 de B para obtener 1 de C más 1 de D. Bien, ahora, te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo tengo 7 de A y 4 de B? ¿Cuál sería el reactivo en exceso y cuál sería el reactivo limitante? Si te da en exceso. ¿Nadie? ¿Cuál sería si tengo 7 de A y 4 de B? 7 de A es exceso. Exacto. Ahora, yo necesito que entiendan algo, ¿ya? Se, estequiométrica, no lo vamos a poner con términos complicados. Lo que tienen que observar ustedes son los coeficientes que hay y que en esa proporción deben actuar. O sea que si tengo 1 de A, se mezcla con 1 de B. Si tuviera 7 de A y 4 de B, 1 está en exceso. La proporción es de 1 a 1. O sea, por cada gramo de A tengo un gramo de B. Por cada mol de A tengo un mol de B. Si tengo 7 moles de A, debería tener 7 moles de B. Pero como tengo 4 moles de B, A se convertiría en el reactivo en exceso porque tiene demasiada cantidad. Ahora, ¿a qué se le llama reactivo? Todo lo que está antes de la flecha es un reactivo. Otra vez, todo lo que está antes de la flecha, que apunta a la derecha, es un reactivo. Y solamente entre ellos dos se puede ver al limitante o al que está en exceso. ¿Ya? Por lo tanto, si A es el reactivo en exceso, B sería el reactivo limitante. Y lo voy a poner acá con numeritos para que ustedes me entiendan. ¿Ya? Yo dije que hay 7 A's. 7 A's. Y hay 4 B's. ¿Ya? Yo lo que quiero saber es cómo se obtendría el resto de la reacción. ¿Con las 7 A's o con las 4 B's? Y lo que necesitamos entender es que solamente reacciona lo que es limitante. Lo que es exceso no reacciona. ¿A qué me refiero? En este ejemplo, el exceso era 7A, pero el 4B es el limitante. Por lo tanto, si reaccionan 4 de B, ¿cuántos de A deberían reaccionar? Si solamente 4. Exacto. Y 3 serían en exceso. Si reaccionamos 4 de A con 4 de B, obtendría 4 de C con 4 de B, 4 Ds. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en un ejercicio, profesor, esto de reactivo limitante y reactivo en exceso? Generalmente se te va a decir cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Y de acuerdo a ello tú vas a hacer tus cálculos. Ya, esa es toda la teoría que se relaciona. Ya, ahora vamos a pasar un poco, ya rápido, lo que viene después. Esto tiene que ver un poco siempre se ve las impurezas y se puede ver también el rendimiento. ¿Ya? ¿A qué se refiere con impurezas? Tú tienes la masa de sustancia total, el completo, todo, la masa, toda la masa. ¿Ya? Y lo analizas con la sustancia pura y determinas cuál es la pureza. Puede ser 60%, puede ser 70%. Ahora, ¿a qué se refiere con el rendimiento? Yo tengo un rendimiento que lo utilizo o que lo puedo obtener de acuerdo al papel, pero tengo
algo real. Cuando se hace en un laboratorio, analizas exactamente cuántos gramos utilizas. Y al final el producto obtenido no siempre es igual a lo teórico. Es más, generalmente es diferente lo real entre lo teórico. Pero no se preocupen por eso, eso no lo vamos a analizar tanto. Lo que quiero que entiendan es esto que empieza aquí. ¿Ya? Tenemos dos tipos de sustancias. Tenemos las sustancias puras que pueden obtener o que pueden someterse a cambios físicos. No implican un cambio en su composición. Por ejemplo, el agua. Cuando el agua se transforma de hielo a agua propiamente, pregunta, ¿su composición cambia? No. No, Siguiente pregunta. Si de agua se convierte a vapor cuando hierve, ¿su composición química se está alterando? sí, No, sigue siendo agua, solamente que cambia de fase. ¿A qué se refiere con cambiar de fase? Que de sólido puede cambiar a líquido, de líquido a gas, o de gas a sólido y de sólido en fin, o sea, puede haber esa interacción de los estados de la materia. ¿Ya? En cambio, los cambios, a diferencia, los cambios químicos sí implican un cambio de composición. Existe una transformación. Por ejemplo, si tenemos una partícula de metal, el metal se oxida. Cuando se oxida, es una transformación física química. Químico. química. Exacto, es química. ¿Por qué es química, profesor? Si al final el viento lo único que hace es interactuar con el metal. No. Si alguna vez has observado un metal oxidado, te habrás dado cuenta que su dureza disminuye. ¿Qué estamos haciendo? Estamos transformando las moléculas que tenía. Un metal generalmente es duro. Pero ¿qué pasa cuando se oxida? Poco a poco va perdiendo resistencia. Está alterando sus moléculas. Puede alterar su color. El color es una propiedad física, sí. Pero cuando nosotros observamos que está cambiando a un color rojizo, entendemos que ya se está oxidando. Y que por lo tanto, sus propiedades internas, sus moléculas, han cambiado. ¿Ya? Acá menciona algo muy sencillo. Para llegar a establecer la forma de medir la materia y las relaciones que existen entre reactivos y productos, se aplicó de manera intuitiva el método científico. O sea, ¿cómo es que descubrieron las leyes que regían o que se utilizaban para hacer los cálculos de masa, los cálculos de volumen? Utilizaron el método científico. O sea, primero tuvieron un problema. Luego tuvieron una hipótesis. Perdón, el problema, planteamiento del problema. Luego tuvieron una hipótesis. Luego empezaron con el desarrollo de su hipótesis. Luego de haber hecho su hipótesis, ¿qué más? Ejecutaron su medida para ver si era o no era eficiente. Vieron los resultados y al final hicieron conclusiones y recomendaciones. Eso se aplica no solamente en química, eso se puede aplicar hasta en seguridad. En seguridad, un control de ingeniería, si es eficiente o no es eficiente, yo puedo evaluar, a ver, ¿cuánto nos va a costar? Ya planteo mi hipótesis, que a través de la implementación de este control de ingeniería van a suceder menos accidentes. La implemento. Luego de haberla implementado, veo los resultados. ¿De verdad están disminuyendo los accidentes? ¿De verdad las personas ya no se están arriesgando, ya no están teniendo problemas? ¿Verdadero o falso? Y de acuerdo a eso tomo medidas. Ya siempre se aplica el método científico, o bueno, generalmente. Ahí tienen las reacciones químicas, las reacciones físicas. Hasta finales del siglo XVIII,
y a principios del siglo XIX no se sabía casi nada acerca de la composición de la materia y lo que sucedía cuando reaccionaban, hasta que en ese año hablamos de, bueno, esto ya es recordando un poco, ¿no?, de la teoría atómica de Dalton. Precisamente en esa época se empiezan a anunciar algunas leyes básicas sobre la transformación de la materia. Estas van a ser descritas por orden cronológico, o sea, quién fue primero, quién fue después. En 1789, Lavoisier habla de la conservación de la masa. Lavoisier habla de la conservación de la masa. ¿Y qué dice Lavoisier? Comprobó que en cualquier reacción química, la suma de las masas de los productos que reaccionan es igual a la suma de las masas de los productos obtenidos. O sea, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Así de simple. ¿Qué significa? Que si yo hago reaccionar 36 gramos de reactivos, debe haber como productos 36 gramos. ¿Me entienden o no me entienden? Niños, niñas, ¿me entienden o no me entienden? Sí, profesor. Ya, vamos a ver, poco a poco vamos... Sí, profe. Lo vamos a ver con un ejemplo. En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se... Se transforma. Felicita. Ya está desocupada. Ya la apagué también. Ya. ¿Quién fue el científico que habló esa frase? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Quién fue? Ahora, pues, lo importante es que la sabes, ¿ah? No sabes quién lo dijo, pero lo sabes, ¿ya? Por ejemplo, 10 gramos... Profe. ¿Ah? Dalton. Dalton, ajá. 10 gramos de A se combinan con 20 gramos de B. ¿Cuántos gramos de la mezcla obtendrías? Treinta. 10 gramos de A con 20 gramos de B. ¿Cuántos gramos de mezcla obtendríamos? 30. 30, así de simple. Se obtienen 30 gramos de AB, la mezcla. Así de simple. No se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Por ejemplo, cuando haces un... ¿Qué es esto? Sándwich. Un sándwich, ¿de qué? De queso. De queso. ¿Ya? Ajá. Pregunta, jóvenes señoritas. El producto es el pan con queso que tú te vas a comer. Lo que llega a tu estómago, ¿cambia de masa? No. No. Si tienes 100 gramos de queso con, no sé, 50 gramos de pan, a tu estómago, ¿cuánto va a llegar de pan con queso? 53. No, otra vez. 100 gramos de queso con 50 gramos de pan, ¿cuánto va a llegar a tu estómago al final? De pan con queso. 150. 150, así de simple, ¿ya? Esa es la ley de conservación de ¿quién? De Lavoisier, no te olvides, ¿ya? Si no te acuerdas el nombre, lo importante es que recuerdes esta ley, conservación de la masa. ¿Qué representa la conservación de la masa? Son dos frases. La materia no se crea ni se destruye. ¿Qué pasa con la materia entonces? Se transforma. Se transforma. Se Ya. transforma. Y el segundo párrafo, el segundo contexto es que lo que tú vas a mezclar de reactivos, la masa de esos reactivos, la suma de las masas, debe ser igual a la suma de las masas ¿de quién? De los productos. Así de simple y sencillo, jóvenes. Por ejemplo, acá, ¿cuántos vamos a ver? Ya, eso es, creo, carne.
tienes 2 sándwiches de queso con un sándwich de carne. Ya, o carne, o no sé, imaginemos que es ¿cómo se llama eso? Queso de chancho. Exacto, queso de chancho. Ya, los mezclamos. ¿Y qué hacemos? Hacemos fiesta, profe. No, ¿qué hacemos si los mezclamos? Otra vez. Cuenta. ¿Cuántos panes hay en la imagen? 6. 4. Hay 3. Bueno, ya. Son 3 nomás. Pero si hablamos de panes, la tapa y el fondo serían, digamos, 2 panes, ya. Bueno, 2. ya. Imaginemos 6. así, ¿ya? En un sándwich hay 2 partes de pan. Por cada sándwich hay 2 partes de pan. Como son 2 sándwiches de queso, serían 4 partes de pan, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Y en ese mismo sándwich habrían 4 partes de queso, ¿cierto? En el siguiente sándwich tenemos 2 partes de pan y 2 partes de queso de chancho o de carne, lo que sea. Ya. Hacemos la mezcla. ¿Cuántas partes de pan habría al final? 6. 6 partes 6. de pan. Ahora pongamos con masas, ¿ya? Lo voy a poner con masas, para que poco a poco ya te vayas acostumbrando. Cada pan, cada pieza de pan, o sea, cada uno de estos, ¿ah? No pienses que es los dos. Cada pieza tiene de masa, imaginemos, 50 gramos. Ya, cada pieza tiene de masa 50 gramos. El queso, cada pedazo de queso pesa 100 gramitos. Ya, cada pedazo de queso pesa 100 gramitos. Y cada pedazo imaginemos el queso de chancho. Ya, cada uno de esos pesa 80 gramitos. Ya, 80 gramitos. Por lo tanto, en un sándwich de queso, ¿cuántos gramos habría en total? 150. 300, porque son 2 piezas de pan con 2 piezas de queso. ¿Ya? Fíjate bien, mira la imagen. Son 2 piezas de pan, cada pieza 50. En 2 piezas, ¿cuánto habría? 100 gramos. Pero por cada queso son 100, como son 200 gramos. 200 más 100, ¿cuánto habría? 300 gramos. Por lo tanto... 300 más 260. Ay, por ahí ya me está ganando. Pero, ahora, si son 2 sándwiches, ¿cuánto habría entre los 2 sándwiches? 600. Aquí tendríamos 600 gramos. Ya, aquí tendríamos 600 gramos. Ahora, calcúlame cuánto habría acá en este pan de queso de chancho. Y el queso de chancho también pesa 100 gramos. 260. No. Si son 2 piezas de pan y 2 piezas de queso de chancho. 300 y 160. 360, ya está. Ahora, fíjate lo que va a pasar. Ya, fíjate lo que va a pasar. Yo quiero que me calcules ahora cuánto tiene de masa del lado izquierdo y se supone que es lo mismo en el lado derecho. Calcúlame cuánto tendría aquí la masa. 480. A ver, 480, creo que sí, porque son... ¿Cuántas piezas de pan son? 3. 3 piezas de pan. Cada pieza de pan 50, ¿cuánto sería hasta ahí? 150. Exacto, en pan tendríamos 150. Solamente ahí, ya. Sigamos. ¿Cuántos quesos hay? 2. 2 quesos, 200. Y 80 el queso de chancho, ¿cuánto sería?
160. Sí, ¿Cómo? solo 80 nomás. Suma. 80, ya. ¿Y cuánto sumaría? 430. Ya. 430. Sumaría 430. Ajá. 430 a la izquierda más 430 a la derecha, 860. ¿cierto? Sí, sí. ¿Está bien o está mal? Así es. Ya, la pregunta ¿es lo mismo lo que pasó antes que lo que pasó después? A ver, suma, 600 más 360, ¿cuánto sería? 960. ¿Y por qué no son lo mismo? Si supuestamente solamente se están cambiando los factores. El orden de los factores no altera el producto, dice según la ciencia. Pero No, ¿por qué? profesor, usted Dime, ha dime. sumado mal usted. A ver, dime, Ha dime. sumado mal el sándwich de queso de chancho. ¿Cuánto Lo ha sale? sumado mal usted. Sale 260, ¿no? ¿Así? A ver, aguanta. Sí. Sí, porque Ah, es sí, sí, puente sí, pan. sí, ya me di cuenta. 260. Sale 260, acá está mal. ¿Por qué está mal, profe? Pucha, ya fue ya. Cada queso suma 80. 80 y 80 sería 160. Pero cada pieza de pan suma 50, no 100. Yo he sumado mal. 50 más 50, 100 más 160 sería 260. Ahora sí encaja y cuadra todito. Ya, lo que quería que observes es que siempre tiene que ser lo mismo de reactivo que producto. Si tú obtienes un resultado diferente, está mal tu reacción o está mal tu ecuación. Ya, eso quería demostrarte. En el pan había 150, en todos los demás componentes habría 280 y en una determinada tajada de pan acá habría 430. Como son dos, 430 más 430, 860. Y en este de aquí, 860. Por lo tanto, se cumple la ley de Lavoisier. ¿Entendieron o no entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Y Fácil, ¿cierto? Solamente haz de cuenta que eso mismo, solamente que lo vamos a llevar con componentes químicos, nada más. Eso va a ser la diferencia, es lo único que va a ser la diferencia. Pero los cálculos van a ser iguales. Ya, iguales. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? todo claro, profe. Ya, sigamos. La ley de Proust. Joseph Louis Proust habla que cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre proporciones fijas de peso y son definidas. ¿A qué se refiere? Ahora fíjate en la proporción, ¿ah? Fíjate en la proporción. ¿Ya? Fíjate primero en la proporción. Imaginemos que hacemos una mezcla. Componente A, queso. Componente B, queso de chancho. Hacemos una mezcla. Profe, no entendí por qué le puso una tapa nada más de queso, de chancho. ¿Por qué no le puso las dos? ¿Ya? Y lo que se puede decir es, ahora veamos una fórmula, veámoslo con química. Para obtener agüita necesitamos mezclar hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Esto no te preocupes. ¿Ya? Y yo te voy a explicar con esta reacción por qué es que parece que la imagen estuviera mal. No está mal. ¿Ya? Fíjate. Este H2 es un mol. Un mol de hidrógeno son un H2. Un mol de oxígeno es un O2. Pero un mol de agua es un H2O. Bien. Balancea. Si tengo dos oxígenos a la izquierda, ¿cuántos debería tener a la derecha?
2. Lo multiplico por 2. 2 también. 2 por 2, ¿cuántos hidrógenos habría a la derecha? 4. Por lo tanto, acá, ¿de qué debería ser? Multiplicarlo por... 4 a la izquierda. Y acá, 2. Acá Ahí, debería ir 2. Y 2, acá, 2, 2, perdón. 1, ¿cierto? Esa es la proporción. 2 moles de hidrógeno se mezclan con 1 mol de oxígeno para obtener 2 moles de agua. Siempre va a ser así. Siempre. Si yo lo duplico, 4 moles de hidrógeno, ¿con cuántos moles de oxígeno sería? Con 2. Con 2. ¿Y con cuántos de agua? ¿Cuántos de agua obtendría? 4 moles. 4. O sea que si duplico, todo se duplica. Si triplico, todo se triplica. Y acá te das cuenta, mira, para obtener agua, yo necesito 1 mol de oxígeno, no necesito 2 moles. Por eso es que pareciera que esta imagen está mal, pero si te das cuenta, no es que se mezcle uno de estos, se tiene que mezclar 2 de estos con uno de estos para obtener H2O, imaginemos. Acá está, mira. Profe, no entiendo. Ya, haz de cuenta que lo amarillo, el queso, es el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 1, 2 átomos de hidrógeno. Acá que tengo H2. ¿Esto qué sería? 1, 2. ¿Qué sería el oxígeno? ¿Pero acaso la fórmula del agua es H2O2? ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. ¿Eso qué significa? H2O. ¿Eso qué significa? Mira la fórmula. Tú necesitarías 2 moles de hidrógeno, mezclarlos con 1 mol de oxígeno para obtener 2 moles de agua. H2O, fíjate, H2, un O. ¿Es agua o no es agua? Profe, es que así viéndolo como queso de chancho, no lo entiendo, pe. Hable así, pe. Así se explica, pe, profe. Ya, profe, tremendos numerazos, ni que fuera niño, ya. Así te tengo que explicar para que no sea muy complicado, ya que tú entiendas. ¿Sí? Por ejemplo, acá te está mencionando, el amoníaco siempre va a tener un 82, bueno, esto lo está poniendo en porcentaje. ¿Ya? Para que entiendas esto, en la reacción del amoníaco se tiene lo siguiente. Se tiene nitrógeno gaseoso con hidrógeno también gaseoso. Y se va a obtener el famoso amoníaco, que lo has escuchado bastante. No, bueno, no lo has escuchado al amoníaco, lo has escuchado al amonio. Amonio terciario, amonio cuaternario. ¿Cierto o no cierto? Y eso lo has escuchado porque se supone, ¿no? Cuando vas a desinfectar te decían que el amonio es más desinfectante y ta. Ya, acá vamos a obtener la reacción. Tengo 3 hidrógenos y acá tengo 2. ¿Qué puedo hacer? Si acá tengo 2, lo multiplico por 3. Y si acá tengo 3, lo multiplico por 2. ¿Balanceé o no balanceé todo? Sí. Sí, ya está. Tengo 2 hidrógenos tengo 2 nitrógenos a la derecha y tengo 2 nitrógenos a la izquierda. Tengo 6 hidrógenos a la izquierda y tengo 6 hidrógenos a la derecha. Porque 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Listo. Si quieres verlo en porcentaje, 82.25% participa de nitrógeno. Y es que para esto, para hallar los porcentajes, yo tendría que ver su masa. A ver, profe, vamos. Escúchame, ¿ya? Escucha. Te voy a poner las masitas por aquí. El nitrógeno pesa 14. ¿Ya? El nitrógeno pesa 14. El hidrógeno pesa 1 gramito. Por lo tanto, 1 mol de nitrógeno, ¿cuántos gramos sería? 14. No, pero si tengo acá 1 mol, son 2 átomos. ¿Cuántos sería en total? 28. Exacto, 28.
¿Cuántos tendría de hidrógeno aquí? 6. 6. ¿Cuánto es 28 más 6? 34. Vamos a ver si es o no es correcto lo que nos dice Lavoisier y Proust. Proust nos dice que la proporción, o sea, siempre se va a mezclar 1 de nitrógeno con 3 de hidrógeno para obtener 2 moles de amoníaco. Ya, vamos a ver. ¿Cuánto pesaba el nitrógeno? 14. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Acá en el amoníaco. 6. No, acá en el amoníaco. 3. A 3. 3. 3. 3 por 1 gramo, 3 gramos. Más 14 gramos del hidrógeno, ¿cuánto sería? 3 más 14, ¿cuánto sería? 17. 17. Pero como yo tengo 2 moles, ¿cuánto saldría el total? 34. Ya, ¿y la proporción es la misma o no es la misma? Sí. Ya. Así es. Sea cual sea el método que realices, siempre va a haber la misma proporción. ¿Ya? Eso va a depender de la fórmula y de todo. Proust vino a nuestro país a impartir clases de química. La ley de las proporciones definidas constituyó una poderosa arma para los químicos en búsqueda de la proporción de la composición. ¿A qué se refiere? Cuando obtuvieron al agua, cuando obtuvieron al amoníaco, cuando obtuvieron al ácido sulfúrico, porque todos tienen una determinada proporción. Y en esa misma proporción es que se va a seguir obteniendo. Si se duplica, se duplica. Si se divide a la mitad, así también va a suceder con la masa. Bien. La ley de Proust no impide que 2 o más elementos se unan en varias proporciones para formar compuestos. ¿A qué se refiere? Acá viene la última ley, la ley de Dalton. Ya vamos a terminar, hijo, ya vamos a terminar la parte teórica para que ya mañana podamos hacer puros ejercicios, y si podemos hacer uno hoy día, genial. Cuando 2 elementos se combinan para dar más de un compuesto. Ahora, acá tiene que ver mucho, escúchame bien, mucho tiene que ver la valencia. Ya, yo te voy a poner un ejemplo. O bueno, acá si no me equivoco está el ejemplo. A ver, ¿qué es esto? Ya. Ya. Tengo este que sea carbono y este que sea oxígeno. El oxígeno tiene de valencia 2 y el carbono tiene de valencia 2 y 4. Cuando vas a mezclar, van a existir 2 diferentes compuestos. El carbono con oxígeno, pero que tiene valencia 2, y el carbono con oxígeno que tiene valencia 4. Ya pongo por acá las valencias para que no te olvides. 2, 2, 2 y 4. Cuando se mezclaban, ¿qué es lo que hacía con las valencias? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que Intercambiaban valores. Exacto, intercambiar valencias. Pero si te das cuenta, el primer compuesto yo le puedo sacar mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Por lo tanto, sería lo mismo que poner esto, ¿cierto? Monóxido de carbono. ¿Sí? Sí. Ya. En el siguiente compuesto, ¿qué voy a obtener? Mira las valencias, ¿ah? Intercambia las valencias. Simplificas. Sácale mitad también. CO2. Exacto, porque el 2 del carbono va al oxígeno y el 2 del oxígeno va al carbono. Ya está, CO2. Son 2 diferentes compuestos. ¿Pero por qué si son un mismo producto? Por las valencias. Las valencias cambian todo. A eso se refiere. ¿Ya? Dice, cuando 2 elementos se combinan para dar más de un compuesto. ¿Tienes 2 elementos y se están combinando para dar más de un compuesto? Sí, dependiendo de las valencias. Los pesos de un elemento que se combinan con una cantidad fija del otro guardan entre sí una relación numérica sencilla. Bueno, eso lo vamos a ver ya químicamente hablando. ¿Ya? El agua y el peróxido de hidrógeno. Ambas formadas por elementos de hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo es el agua? H2O, ¿cierto? ¿Y cómo es el peróxido de hidrógeno? H2O2.
Por lo tanto, son dos diferentes compuestos, pero los dos son formados por hidrógeno y oxígeno. Al formar el agua, reacciona, dice, 1 gramo de hidrógeno con 8 gramos de oxígeno. En el caso del peróxido, reaccionan 16 gramos de oxígeno con 1 gramo de hidrógeno. ¿A qué se refiere? Que se forman dos reacciones con dos proporciones distintas. ¿Ya? Pero no te preocupes por eso, porque lo vamos a ver en la práctica. La proporción de la masa de oxígeno por cada gramo de hidrógeno de los dos compuestos dice que es de 2:1. Bueno, vamos a ver. Usando la teoría atómica podemos llegar a la conclusión que el peróxido de hidrógeno contiene 2 veces más átomos de oxígeno. Acá se refiere los átomos. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo aquí? 1 en el agua. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en el peróxido? 2. El número de átomos del peróxido es el número de átomos de oxígeno del peróxido es el doble del número de átomos de oxígeno en el agua. A eso se refiere. Ya, pero eso es mucho bururú barará y al final más te vas a confundir. Pero no te preocupes. Al final los filósofos se preguntaban, ¿es posible dividir la materia en pedazos cada vez más pequeños? ¿O hay un punto en el que no se puede dividir más? Por lo tanto, todos estos señores hablaban de las teorías. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Platón y Aristóteles fueron los primeros que hablaron de la materia. Y ellos dijeron, la materia es infinitamente divisible. ¿A qué se refiere? Con que no se pueden encontrar partículas más pequeñas. Y lo cual se demostró que era falso. Porque vino ¿quién? Vino Demócrito y Leucipo. ¿Y qué dijeron? Que la materia se descompone, la materia se puede dividir en partículas. ¿Ya? Pero supuestamente Demócrito decía que estas partículas eran indivisibles. Luego también era falso. ¿Por qué? Porque ¿quién vino? ¿Cuál fue la primera teoría atómica que les expliqué? La de las 3 Is. La de Dalton, que era indivisible, indestructible e impenetrable. Pero ¿qué dijo Dalton? Dalton dijo como que sí, tiene razón, no se puede dividir, no se puede destruir. Pero después vinieron Rutherford, Thomson y descubrieron las partículas subatómicas. Ahí está la antigua Grecia. Te hace recordar a los caballeros del Zodíaco. ¿Oye qué? Sí, está bien. Ya les hablé de esto, la materia está conformada por partículas más pequeñas, hay diferentes clases de átomos, cada clase posee un tamaño y determinadas características. Los compuestos químicos puros están constituidos por átomos de distintos elementos combinados entre sí, mediante reacciones sencillas. Las reacciones consisten en la combinación. Símbolos y fórmulas, ahí tienes los símbolos, algunos símbolos, algunas fórmulas. Ya, ahí está, mira. ¿Por qué se escribe Fe y no HI? Porque se pronuncia hierro, no se lee ferro. Se le dice fierro, pero se pronuncia hierro. ¿De dónde vino su nombre? Del latín. ¿Qué latín? Ferrum. ¿Por qué al oro se le dice au? ¿O por qué su símbolo es au? Porque viene del latín aurum. ¿Por qué al sodio su símbolo es Na? Porque se llama natrium. Al potasio, calium. Y así sucesivamente. Ya, de ahí vienen sus nombres y algunos símbolos, ¿no? La molécula, bueno, acá vamos a pasar a ver si esto pudiese ser la molécula de... Ya. Vamos a pasar a lo que te importa, ya los pesos atómicos y toda esa cuestión. Su madre. Es mucha teoría y ¿llegamos o no llegamos? No llegamos todavía. Su madre. Ya, ahí tienes. Ya. Fórmula. Hidrógeno más cloro, hidrógeno gaseoso más cloro gaseoso, dan 2 moles de ácido clorhídrico.
Bien, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta o duda? Yo creo que no en esa fórmula. Ahora, lo que yo quiero que halles es ¿cuánto pesa la masa de un mol de ácido clorhídrico? De un mol, ¿ah? Si el hidrógeno pesa 1 gramo y el cloro pesa 35.5 gramos. ¿Cuánto pesa un mol de ácido clorhídrico? 36. ¿Cuánto? 36. 36. ¿Qué falta? 36. 36.5. 36.5. Profe, ¿cómo? No entiendo. Ya no quiero nada. Ya, escucha. La proporción es así. Ya, acá aplicas las teorías que te he intentado decir. La proporción es por cada mol de hidrógeno, mezclándose con otro mol de cloro, mezclan a 2 moles de ácido clorhídrico. Y si yo quiero obtener 1 mol, ¿qué tendría que hacer? Medio mol de hidrógeno con medio mol de cloro, pero el cloro y el hidrógeno son diatómicos. Deben mezclar a 1 mol, o sea, para obtener 1 mol tengo que sacar la mitad. ¿Y cómo sería la mitad? Simplemente agarras este de aquí, agarras al hidrógeno y agarras al cloro y sumas sus masas. Tengo un hidrógeno, 1, un cloro, 35.5, sumas y te sale 36.5. ¿Me entendiste o no me entendiste? Sí, profesor. Acá te está diciendo el hidrógeno y el cloro que mezclan para combinar cada uno de ellos un diferente compuesto. ¿Ya? ¿Y ahí quiénes hablaron? Esta es tanto la ley de Lavoisier como la ley de Proust, que se van a mezclar en proporciones definidas y establecidas, y también que la ley de la conservación de la masa, que la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, y aparte la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Siempre se puede realizar eso. ¿Ya? Acá, por ejemplo, te está hablando de volúmenes. Volúmenes de gas hidrógeno, volúmenes de gas oxígeno. ¿Por qué habla de volúmenes? Cuando son sólidos se habla de masa. Cuando son líquidos se puede hablar todavía de masa. Pero si fueran gaseosos, ¿en qué se tiene que hablar? En volúmenes. ¿Cuántos volúmenes de gas hidrógeno tienes? 2 volúmenes de gas hidrógeno. ¿Cuántos volúmenes de gas oxígeno tienes? Un volumen. Pero cuando es gas, es diatómico. Por eso en cada molécula hay 2. H2, H2, O2. ¿Cuántos volúmenes de vapor de agua se va a obtener? Lee, mira, ¿y qué dice? ¿Cuántos volúmenes? 2. 2 volúmenes, y ahí están tus 2 volúmenes. Toma tus 2 volúmenes. Ya toda la teoría que se explica antes se cumple. El número de Avogadro es un número que intenta expresar la masa atómica, pero en UMAS, no en gramos. Compara la masa de una UMA con la masa en gramos y obtiene los valores. Es así que se obtienen las masas de los elementos químicos. Del flúor, del hidrógeno, del nitrógeno, del potasio, de todos. Bueno, ya te mencioné que los isótopos tenían la misma masa. Y a ver, vamos a ver. Ya, mañana vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Espero me hayas entendido. Ley de Boyle, Gaby Chapebote. Ya este es otro tema. Ya no nos vamos a salir de eso porque si no, mañana vuelas. Mañana ya tu cerebro se habría ido al infinito y más allá.
Ya quiero que te quedes con esas teorías que hemos descrito hoy día y poco a poco vamos a ir avanzando un poco más, un poco más, un poco más, y así sucesivamente. Bien, jóvenes y señoritas, preguntas, dudas, quejas, molestias, traumas. Ah, no. Nada. Traumas. Pues estamos calladitos. Pero ¿por qué se van a traumar? Al contrario, el ejercicio, bueno, el curso lo estamos poniendo fácil. ¿Por qué se tienen que traumar? Asistencia, profe. Asistencia. Para eso sí, ¿no? Para eso sí, abren el micro, para eso sí, ahí sí, ¿no? Ya, profe, ya, tiene que ir a dormir, déjenos dormir también a nosotros. Espérate, como dicen ustedes, espérate, espérate, momentito, chiquito, no, mentira, es una broma, no se lo va a tomar en serio. Pues no voy a hacer que... ¿Qué dice, profe? Calladito se ve más bonito, ¿eh? Ya, vamos a entrar a la plataforma Q10, jóvenes y señoritas. Eso ha sido todo. Eso es todo por hoy. Ya te vamos a poner un puntito. Un puntito salvaje. Nada, que te voy a regalar yo notas. ¿Por qué es así, profe? Juega con los sentimientos de los ¿Por alumnos. qué es así? Corazón negro, dices, ¿no? Uy, algo he escuchado, pero bueno. Unidad 2. Creo que la semana pasada me he olvidado de tomar asistencia un día. No sé si fue el jueves o fue el viernes. Profesor, Dígame. ¿ya entregó la nota del primer mes? Estoy en eso. La verdad es que, no sé, me he sentido muy cansado estos días y me he echado al abandono. La verdad, así sinceramente, me he echado al abandono. Me he dejado llamar por esa amiga que se llama Pereza. Pero, por mí... O sea, se supone, ¿no? Si hay alumnos que han sobresalido. Si hay alumnos que han sobresalido, que cuando han dado su examen han demostrado que sí son muy buenos y que sí se les va a poner una muy buena nota. Lo único que me preocupa son el resto. Creo que voy a colocar la lista en el grupo de WhatsApp que tenemos, la lista de los que podrían morir. No los quiero matar ya, no los quiero matar. Pero tampoco les quiero regalar nota. Les voy a volver a tomar una evaluación a esos alumnos que están a punto de ser declarados esqueletos, para que después no digan, no, el profesor, vayan, ¿no?, a la dirección del instituto y digan, no, el profesor me ha querido jalar. Se les va a dar las oportunidades, sí, pero ojo, no abusen. La oportunidad se te puede dar una vez, 2 veces, 3 veces, que estés recuperando notas. Yo no lo veo muy correcto. ¿Ya? ¿Qué iba a hacer? Ahora, otra cosa es si trabajan. Si trabajan o no sé, tuvieron un problema de salud en el cual tienen sus ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman estas cosas que entregan los doctores? Su receta médica, tienen todas esas indicaciones, es diferente, porque ahí el estudiante tiene la justificación y al contrario, yo tendría que darle la facilidad. Pero si me doy cuenta, pero este salvaje nunca participa, solamente pregunta o solamente quiere participar cuando estoy tomando la evaluación. Es más, a veces ni participa ni siquiera en el examen. ¿Quiere morir o quiere vivir? Uno se pregunta. Puedo ser bueno hasta cierto punto, pero tampoco te voy a regalar la nota, ¿ya? Por favor, eso sí me gustaría que lo tengan bien en claro. Cálculos estequiométricos. Ya, no importa. Cálculos estequiométricos 1, porque vamos a tener un montón de cálculos estequiométricos.
Bien. Está Albújar. ¿Cuál de los dos, profe? Albújar González Marcelo, perdón. Presente, profe, aquí estoy. Mauricio Albújar. Presente, profe. Me he resentido porque me ha dicho salvaje. Todos son salvajes acá. Sí, Derli. broma, profe, broma. Derli Apaza. No hay. Liz Aquise. No hay. Ángela Arpasi. Presente, profe. Jaime Baraybar. Tranquilo, pe. Caroline Barrantes. Creo que Caroline Barrantes no tiene audio, ¿no? Va a levantar su manito. Sí, ya me imaginaba. Presente, profe, presente. No me jale, profe, ya. Ay, a ver. Rodrigo Calawille. Roselmine Campano. Presente, profesor. Jordan Cisneros. Presente. Jessica Flores. Presente. Señorita Salvaje, digo... ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? En Flores. Salvaje no. Ya ve, profesor. ¿Qué? Ahora que intervengo, me dice salvaje. Cuando no intervenía, Cuando intervienes eres bruja y cuando no intervienes eres brujita. No, mentira. Caterine Labra. Ah. Caterine Labra. No hay. Presente. Así hay, sí hay. Espera, me pasé. Luis Hernani. ¿Está? Está. Caterine Labra, ¿está? Sí, presente. Usted sí es una salvaje porque creo que el primer mes creo que, no sé si es mi intuición o algo me dice que no la he visto muy frecuentemente. Sí, le envié mensajes por WhatsApp, hablé con usted, le expliqué un poco los motivos que había tenido. Ya, pero no se olvide que hay notas que hay que recuperar. Ya coordinamos eso. Isadeli Mendiola. Presente, profesor. Chiquilla. Chiquillo, a ver, chiquillo, no hay chiquillos todavía, ¿no? Hasta más adelante. Caterín Ramírez. No hay, ¿qué ha pasado? O sí está, y no tiene micro. No hay. Ramos, Jessica Ramos. ¿No está? ¿Está Jessica? No está Jessica. Allá. por el Sí, chat Está levantando la mano. Juan, te roba. Juan. ¿Qué ha pasado, don Juan? Juan se ha dormido, creo. No, se ha retirado, ¿no? Pero sí estaba. Luis Velázquez. ¿Quién es esta ahora? Permítame. No, ahorita no te puedo contestar. Luis Velázquez está. Presente, profe, presente. Zaira Vizcarra. Presente. Su madre. No sé si ya están muriendo o todavía están despiertos, pero bueno, ya. Jóvenes, señoritas, listo. Mañana nos vemos a la misma hora en el mismo canal. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, niños y niñas. Cuídense, que les vaya bien. Cuídense. Hasta mañana, un abrazote. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Nos Cuídese. vemos, cuídense. Profesor, disculpe, ¿ha tomado lista? Claro, pues ya tomé ya. Profe, tengo alguna situación de la luz, se me ha cortado todo. No, sí por te ha eso- puesto asistió. Tranquilo, Juan.
Sí. No te preocupes. Sí, porque ahí te estoy... Profesor, una consulta para mañana más... ¿es el mismo tema va a ser para mañana? Mañana vamos a hacer Para poder ejercicios. estudiar. Ejercicios. Yo voy a dejar algunos ejercicios sobre resueltos el ahí tema. en el grupo de WhatsApp para que ustedes los vayan leyendo Ya, y poco a poco ya mañana vamos a claro. hacer con ejercicios. Ajá. Ya, profesor, entonces. Que tenga una Perfecto. buena noche, entonces. Igualmente, que tengan una buena noche. Que tengan buena noche también ustedes. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos. Hasta Hasta mañana. luego. Cuídese, señorita. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, niñas.